Hola, bienvenidos a una clase más de electromagnetismo. En esta ocasión vamos a ver la diferencia de potencial entre dos puntos de un campo eléctrico uniforme. Bien, primero vamos a considerar que tenemos dos planos cargados. Un plano, aquí tenemos nuestro plano cargado positivamente y aquí nuestro plano cargado negativamente. Vamos a considerar que dentro de estos dos planos existe un campo uniforme o constante, que podemos decir que son planos paralelos, y dentro de este campo creado por los planos, vamos a considerar una carga positiva Q0 en un punto A que queremos mover hacia un punto B. Para eso necesitamos realizar un trabajo y entre esos dos puntos, el punto A y el punto B, existe una diferencia de potencial eléctrico, que en este caso es nuestra interrogante principal: encontrar esa diferencia de potencial eléctrico entre el punto A y el punto B, a donde se va a llevar la carga Q0. Para empezar, vamos a referenciar los planos, el positivo y el negativo, respecto a un plano cartesiano X, Y. Y bueno, de acuerdo a eso, vamos a ubicar a la carga A de acuerdo a un vector de posición RA y a la carga B de acuerdo a un vector de posición RB. El vector R va a ser un vector que va a estar dado por la diferencia del vector RB menos el vector RA. Esto es por el álgebra de vectores. El vector RA más el vector RR es igual a la resultante RB. Si de esta ecuación que tenemos aquí nosotros despejamos el vector RB, entonces llegaríamos a esta ecuación. El vector RA pasaría aquí sumando al vector R. Entonces este vector sería igual, como dije antes, a la suma de este vector más este vector por cuestiones de álgebra vectorial. Bien, ahora vamos a analizar este gráfico suponiendo que la carga Q0 sea llevada por esta trayectoria de A a B. El trabajo para llevar a la carga del punto A al punto B vendría a estar dado por esta integral, que es igual a la integral del producto punto de la fuerza o del vector fuerza, que iría desplazando a la carga con pequeños desplazamientos infinitesimales dr a lo largo de la trayectoria. Realmente esta integral viene a ser la suma de todos esos pequeños desplazamientos o esos trabajos hechos por la fuerza provocada por el campo para ir llevando a la carga a través de la trayectoria. Bien, también tenemos en este gráfico el vector campo. Vamos a tomar una línea de campo, por ejemplo esta que está aquí, y vamos a tomar a nuestro vector posición R, que es igual al vector RB menos RA. Bien, esta ecuación de acá podemos modificarla, ya que la fuerza es producto o una manifestación del campo. Recordemos que el campo eléctrico es el vector fuerza entre la carga. Si nosotros despejamos de esta ecuación la fuerza sería igual al producto de la carga por el vector campo. Si nosotros reemplazamos el vector fuerza en la ecuación del trabajo, pues esta ecuación se convierte en esta. Quitamos la fuerza y ponemos el producto de la carga por el campo. Bien. Nuestra ecuación de trabajo sería esta. Podemos sacar la carga de la integral dado que es constante.
Si esta carga la pasamos aquí al otro lado, pues tendríamos lo que llamamos el trabajo por unidad de carga. Y eso sería igual a la integral de A a B del producto punto del vector campo por el vector dr, que esta integral puede ser interpretada también de esta forma, dado que es un producto punto, lo que tenemos aquí, como el campo, el vector campo es constante, lo podemos sacar de la integral. Y entonces nos quedaría esta expresión. Pero en esta expresión que tenemos aquí, esta integral, ¿qué nos representa físicamente? Nos representa la suma de todos los desplazamientos que se realizaron a lo largo de la trayectoria. Eso quiere decir que viene a ser nuestro vector R, o dicho de otro modo, nuestro vector RB menos RA. Dado que la fuerza es conservativa, en realidad no importa la trayectoria que se siga para llevar a la carga Q0 de A hasta B. El trabajo es el mismo. Por lo tanto, esta integral queda resuelta de esta forma. El vector R evaluado de A a B. Bien. Ahora, esto quiere decir que el trabajo por unidad de carga va a ser igual al producto del vector campo por la evaluación del vector R de A a B, que sería RB menos RA. Nos quedaría esto. Pero estos dos vectores vienen de un producto punto, y un producto punto se resuelve con la magnitud del vector E por la magnitud de este vector por el coseno del ángulo entre estos dos vectores, que en este caso el ángulo entre el vector campo y el vector R o RB menos RA lo hemos llamado θ. Así que este producto queda expresado de la siguiente forma: magnitud del campo por magnitud del vector RB menos RA por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Ahora, esto que he señalado aquí en rojo, ¿qué es en realidad? Bueno, recordemos que el vector RB menos RA es un vector posición. Y al estar multiplicado por el coseno del ángulo, ese vector, del ángulo θ, por lo tanto, eso nos está representando la componente X del vector RB menos RA. Como este es un vector posición, pues su componente X viene a ser una distancia, que es la distancia físicamente que hay de aquí hasta acá. O dicho de otra manera, si nosotros tomamos a la carga Q0 en el punto A como XA y al punto B como XB, la distancia que hay desde 0 hasta aquí, XB, y XA, la distancia que hay desde 0 hasta acá. Entonces, podemos decir que esta componente o este producto viene a ser la componente X de este vector posición RB menos RA. Y esa componente pues sería esta distancia físicamente hablando, sería esta. Por lo tanto, este producto puede ser escrito como la diferencia de XB menos XA. Y recordemos que trabajo por unidad de carga es lo que se define como la diferencia de potencial. Así que podemos igualar esto a la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, cuando la carga es llevada del punto A al punto B. Bien. Por lo tanto, para encontrar la diferencia de potencial entre dos puntos dentro de un campo creado por placas o planos infinitos paralelos, basta con multiplicar la magnitud del campo, que es constante entre las placas o los planos, por la diferencia entre los dos puntos. Bien, vamos a hacer ahora un pequeño análisis. ¿Qué pasaría
si por ejemplo la carga estuviera en el punto C y la quisiéramos llevar hacia el punto D? Bueno, en ese caso, la diferencia de potencial sería la misma. ¿Por qué? Porque ya vimos que la diferencia de potencial entre los dos puntos sería simplemente igual a la magnitud del campo, y como es constante, esa no cambia. Y también por el producto de la diferencia de las coordenadas del punto C y del punto D. Y esa distancia horizontal, que viene a ser esta misma, pues no cambia. La distancia horizontal que hay entre el punto C y el punto D es la misma que hay entre el punto A y el punto B. Por lo tanto, esta diferencia potencial es la misma que esta. Y si la carga fuera llevada del punto E al punto B a través de esta trayectoria, por ejemplo, pues la diferencia potencial entre el punto E y el punto B también sería la misma que la diferencia de potencial entre el punto C y D, o que la diferencia potencial entre el punto A y el punto B, dado que el campo es constante y esta resta de coordenadas viene a ser la misma distancia. Esto significa, como dice acá, que estos tres puntos A, C y E, estos tres que están aquí sobre la línea azul punteada, pues tienen el mismo potencial. Y recuerden que esta línea azul punteada realmente representa un plano. Así que estos tres puntos están sobre un plano y los tres puntos tienen el mismo potencial. Este punto D y este punto E también están sobre un plano y también tienen el mismo potencial estos dos puntos. Ahora, los potenciales de estos puntos no son iguales a los potenciales de estos. ¿Quiénes tienen mayor potencial? ¿Estos puntos que están aquí, A, C y E, o los puntos B y D? Bien, si analizamos aquí la ecuación, nos vamos a dar cuenta, ¿no? La diferencia potencial, por ejemplo, entre A y B, ¿quién tiene más potencial? ¿El punto A o el punto B? Bien, eso es fácil de notar, porque esta diferencia de potencial va a estar dada por la magnitud del campo, que, bueno, siempre va a ser positiva, y esta diferencia. Pero esta diferencia, si ustedes analizan, XB es mayor que XA, así que esto siempre va a ser positivo. Lo mismo sucede aquí, XD es mayor que XC, así que esto siempre va a ser positivo. Por lo tanto, este producto y este producto siempre son positivos. Esto significa que esta diferencia siempre es positiva. Y si es positiva, quiere decir que el potencial de A es más grande que el de B. Aquí el potencial de C es mayor que el de D para que esta diferencia sea positiva. Y el potencial de E es mayor que el potencial del punto B para que esta diferencia de potenciales sea positiva. Por lo tanto, podemos decir que todos los puntos que están sobre este plano son puntos que tienen un potencial eléctrico mayor a los que están en este plano. Finalmente, para terminar, aquí les dejo una nota. Las líneas de un campo eléctrico siempre van de la zona de mayor potencial a la de menor potencial eléctrico. Por eso las líneas del campo van así, siempre saliendo de la carga positiva y entrando hacia la carga negativa. Bueno, y esto sería todo respecto al tema de la diferencia de potencial entre planos paralelos. Gracias.